Augusto, el arquitecto del imperio. El eco de 14 puñaladas resonó a través de Roma. Era el 15 de marzo del año 44 a.C. y con la caída de Julio César, todos esperaban el regreso de la República. El Senado, con la sangre en las manos, creyó haber ganado. Pensaron que al eliminar al tirano, el poder se desvanecería. ¡Qué equivocados estaban! La verdadera historia de la caída de Roma no la escribió un general viejo, sino un adolescente llamado Cayo Octavio, un muchacho de 18 años, pálido, enfermizo y sin experiencia militar, que ni siquiera estaba en Roma cuando su tío abuelo, César, fue asesinado. Estaba en la tranquila Apolonia, estudiando. Cuando le llegó la noticia, recibió un consejo unánime: escóndete, olvídalo, te matarán. Pero Octavio se negó, se embarcó de inmediato, navegando a través de aguas peligrosas, no para esconderse, sino para confrontar su destino. Desembarcó en Italia y leyó el testamento de César. En ese pergamino, no solo se le nombraba heredero de 2/3 de las propiedades, sino que se le otorgaba el nombre sagrado de César. Aquel muchacho comprendió algo fundamental que todos los demás ignoraban. El nombre era el poder. De repente el joven Octavio se encontró frente a frente con el gigante de Marco Antonio, el general más brutal y respetado de César, quien ya había tomado el control de los ejércitos y crucialmente de las arcas financieras de César Antonio. Arrogante, se burló del muchacho. ¿Qué harás, niño? ¿Me harás la guerra? Pero donde todos vieron debilidad, Octavio demostró una astucia increíble para su corta edad. No tenía dinero, pero tenía el nombre. Usó la herencia que Antonio le negaba para pagar de su propio bolsillo a las legiones que habían servido a su padre. Rápidamente, se ganó a los soldados y al pueblo, que veían en él la reencarnación de su amado general asesinado. En menos de un año, la presión fue tal que Octavio, Marco Antonio y el político Emilio Lépido se vieron forzados a formar el segundo triunvirato. Este fue un acuerdo de poder brutal para dividir y gobernar Roma. Y su primer acto fue una masacre en ajusticiar a miles de enemigos políticos de la antigua república, vengando así a César. Pero la alianza nunca fue amor. Fue simplemente el preludio del verdadero enfrentamiento. El triunvirato se desmoronó. Lépido fue neutralizado y el mundo quedó dividido en dos: Occidente, controlado por Octavio y centrado en la tradición romana, e Oriente, gobernado por Marco Antonio y su legendaria amante, Cleopatra. Antonio y Cleopatra, en su alianza romántica y política, parecían invencibles. Pero Octavio, el estratega, no atacó con espadas, atacó con propaganda. Octavio se presentó ante Roma como el Salvador, el defensor de la moral romana contra la decadencia oriental. Él no declaró la guerra a Marco Antonio, sino a la reina extranjera, Cleopatra. El odio se encendió. El clímax llegó en la batalla de Jaquio. En el año 31 a.C. fue una derrota total para Antonio. Él y Cleopatra huyeron a Egipto, donde la tragedia se consumó. Antonio, humillado, se suicidó, y Cleopatra, incapaz de doblegarse ante el joven Octavio, se quitó la vida con una serpiente venenosa. A los 32 años, Cayo Octavio no tenía rival. Era el señor indiscutible de todo el mundo romano. Y ahora venía la parte más difícil: a gobernar. Octavio era consciente del error de su tío en la ambición. No se muestra, se disfraza. Él sabía que si se coronaba rey o dictador perpetuo, acabaría igual que César Anasí, en el año 27 a.C., ante el Senado. Octavio orquestó la mayor mentira política de la historia. Anunció que devolvería todo el poder al pueblo de Roma y renunciaría a su autoridad. El Senado, exhausto por un siglo de guerra civil y temiendo el caos, le suplicó que se quedara. Le rogaron que mantuviera el orden. Y a cambio de este sacrificio, el Senado le otorgó el título honorífico de Augusto,
El venerable Augusto aceptó, pero con una condición: le darían el control total y vitalicio sobre todos los ejércitos, el control de las finanzas y la autoridad de princeps, primer ciudadano. En papel, Roma seguía siendo una república, pero en la realidad se había convertido en una monarquía absoluta disfrazada. Esta gran mentira inauguró el imperio. Durante más de 40 años, Augusto gobernó con mano de hierro envuelta en terciopelo. Su reinado fue una edad de oro en la pax romana. Trajo una paz que permitió que la economía, las artes y la construcción florecieran. Él se jactó de un legado inigualable. Encontré a Roma hecha de ladrillo y la dejé como una ciudad de mármol. Restauró más de 80 templos en un solo año e impulsó un ambicioso programa de infraestructura. Sin embargo, su gobierno no fue inmune a la tragedia, el desastre de la batalla del bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones romanas fueron aniquiladas por tribus germanas. Fue el golpe más duro a su alma. El anciano emperador, destrozado, golpeaba su cabeza contra las paredes del palacio gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». La expansión triunfal se detuvo abruptamente. A los 75 años, en la ciudad de Nola, Augusto se preparó para morir. Sus últimas palabras oficiales fueron una confesión sobre su vida de engaño. He interpretado bien mi papel en la farsa de la vida. Augusto no era el general más brillante, sino el político más astuto. Entendió que el imperio no se construía solo con fuerza, sino con la ilusión de la libertad. Y por eso, su legado perduró como el modelo a seguir para todos los emperadores que vinieron después. ¿Crees que la paz y la prosperidad que Augusto trajo a Roma justificaron el fin de la República? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si crees que la historia de Augusto es fascinante, espera ver a su sucesor. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el reinado de Nerón, el emperador artista que encendió la ciudad. Suscríbete y activa la campana para continuar tu viaje.